El camino al empoderamiento. Hechos capítulo 1 y verso 8. Ahí está el código en la pantalla. Si usted desea escanear ese código, lo va a llevar a que usted pueda seguir la enseñanza a través de su teléfono celular. O si tiene una tableta, también en la tableta lo puede hacer. Hechos capítulo 1 verso 8. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Me da un poquito de volumen acá, así poquito. ¿Ustedes me ven bien, hermanos? No me ven bien. Ok, sí, para que no, si no voy a gritar mucho y los hermanos se enojan. Hechos 1:8. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, en nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias por este momento, Señor, en el que nosotros vamos a escuchar tu palabra. Señor, nosotros creemos que tu palabra nos guía, que tu palabra nos enseña, que tu palabra, precioso Dios, nos saca de los pensamientos propios, bendito Dios, y nos enseña la realidad y la verdad de tu palabra, bendito Dios. Por lo tanto, precioso Dios, nosotros con humildad hoy nos sentamos a la mesa para que tú nos des ese pan que es tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendícenos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que esta palabra sea una semilla en nuestros corazones que dé fruto, precioso Padre. En el nombre bendito de Cristo Jesús, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Últimamente hemos estado hablando bastante sobre el Espíritu Santo, y digo bastante porque hace un par de semanas atrás yo estuve hablando sobre el Espíritu Santo, y la clase que tuvimos de la escuela bíblica se trató precisamente del Espíritu Santo. Fue algo muy precioso. Yo les testifiqué la semana pasada que estuvo el pastor Mark Simpson acá, que fue una verdadera bendición. Aprendimos muchísimo a través de la enseñanza que él nos trajo. Y hoy quisiera hablar precisamente de esta palabra, el empoderamiento. Yo busqué en algún diccionario lo que significa un significado de esta palabra, y la palabra empoderar dice que significa otorgar poder, autoridad o control a una persona o grupo, permitiéndoles tomar decisiones y actuar de manera autónoma y efectiva en diferentes aspectos de sus vidas. Busca fortalecer la confianza, la capacidad y la responsabilidad de las personas para que puedan influir en su entorno y mejorar su calidad de vida. Y últimamente, mis hermanos, se ha puesto muy de moda esta palabra de empoderar, ¿verdad? Ahora hay niños empoderados, ciertos grupos empoderados, mujeres empoderadas, ¿verdad? Y el feminismo le ha pegado bastante a esto, y usted, mujer, tiene el poder y ningún hombre la manda y nadie le va a decir lo que usted debe hacer, así que usted sea una mujer empoderada. Y ahí salen un montón que más que empoderadas, yo las veo como algo atrevidas, ¿verdad? Y salió una noticia que honestamente yo no lo comprobé porque no vi el video donde esta persona dijo esto, pero por ahí salió en redes sociales una noticia de que una artista mujer había dicho que ni Dios ni ninguna Biblia podían en contra de una mujer empoderada, dijo ella, ¿verdad? Y si esto es cierto, realmente tiene mucha valentía para atreverse a decir una cosa como esa, porque la Biblia dice: horrenda cosa es estar delante de un Dios vivo, de un Dios que realmente viene a juzgar aún las palabras que salen de nuestra boca. Y nosotros hemos visto a lo largo de la historia personas que se han atrevido
hablar en contra de Dios y no les ha ido muy bien, que digamos. Así que yo espero que eso no sea cierto y que Dios tenga misericordia de esta persona. Pero notemos cómo cuando hay algo que nos impulsa, nos atrevemos a hacer cosas que en términos normales no pudiera hacer. Y esto me lleva a mí a pensar que realmente es muy importante la fuente de donde nosotros tomamos el poder y de donde nosotros nos atrevemos a hacer ciertas cosas. En el caso nuestro como iglesia, Dios quiere darnos a nosotros el poder. Dios quiere empoderarnos para que nosotros nos atrevamos a hacer cosas que, una vez más, en términos normales no nos atreveríamos a hacer, pero llenos del poder de Dios, entonces vamos hacia adelante y miramos la mano de Dios en todo lo que nosotros emprendemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿de dónde viene la fuerza que tú tienes? Es decir, a veces podemos admirar a alguien por su fuerza y decir, wow, qué fuerza de voluntad, qué tremenda esta persona, y cómo se atreve, y cómo es valiente, y cómo hace esto, y cómo hace lo otro. Pero lo cierto es que toda fuerza que proviene de lo humano es realmente temporal. Nosotros tenemos cierta fuerza cuando llegamos de pronto a la adolescencia, pues somos más fuertes que un niño, ¿verdad? Cuando llegamos a la juventud, hermano, es donde llegamos al máximo de nuestra fuerza. Pero realmente conforme va pasando el tiempo, esa fuerza va menguando, por mucho que nosotros digamos y que tomemos Vital fuerte, ¿verdad? Realmente esa fuerza va a disminuir. Pero cuando es el poder de Dios, hermano, no importa que vayamos avanzando en edad, el poder de Dios permanece siempre en nosotros y nos da la capacidad. Entonces, si hemos de tener una capacidad en nosotros, asegurémonos, si somos empoderados, si hay mujeres empoderadas, asegúrense que la fuente que les está dando ese poder proviene de la gloria y de la gracia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Entonces, Dios quiere traer a nosotros poder. Dios quiere que la iglesia seamos una iglesia poderosa, que la iglesia tengamos ese poder que Dios ha prometido. Y hay un camino, hermano, al empoderamiento, hay un proceso. Nosotros venimos a Cristo Jesús, le reconocemos como Señor y Salvador, e inmediatamente el Espíritu Santo viene y nos sella. Le pertenecemos ahora al Señor. ¿Cuántos le pertenecen al Señor aquí? ¿Verdad que le pertenecemos a Él? Pero luego, para recibir el poder de Dios, nosotros necesitamos pasar por un proceso. Vaya conmigo a Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 y 10. Creo que necesitan traducción. ¿Necesitan traducción? ¿Sí? Por favor, muchachos, si me ayudan ahí. Lo sospeché desde un principio, dijo el apóstol Chapulín. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 11. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Me dice amén. Como dos lo encontraron ya. Los demás les doy tiempo para que lo encuentren o lo agarren ahí en su aplicación. Segundo Libro de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 11. Dice así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo? Para los que de pronto no han leído esta parte de la Biblia, Elías fue un profeta, hermano, de los más poderosos que hubo. Este hombre era de los que decían al cielo: no llueve, y no llovía, hermano. Era de los que doblaban rodillas y decía: lloverá y será por mi palabra.
Y cuando él decía que lloviera, hermano, los cielos eran abiertos una vez más y entonces caía la lluvia. Este hombre era un hombre que hacía que fuego descendiera del cielo y consumiera un holocausto. Era un hombre poderoso. Entonces Eliseo vio lo que él hacía y dijo: yo quiero ese poder. Yo quiero el poder que tiene mi maestro. Así la iglesia tenemos que mirar el poder que actuaba en Cristo Jesús, y nosotros tenemos que caminar con Jesús así como caminaba Eliseo con Elías y decir: Señor, yo quiero también ese poder que actuó en ti. Yo también quiero ver milagros, no solamente en mi vida, sino en las personas que están a mi alrededor. Y mire cómo hay similitud entre la historia de Elías y Eliseo. Eliseo le servía a Elías. Eliseo era siervo de Elías. Elías era una especie, no solamente era un profeta, sino que era una especie de amo para Eliseo. Jesús dijo algo similar a sus discípulos. Entonces le dijo: yo quiero la doble porción, dijo Eliseo. Él le dijo: oh, bueno, eso puede suceder. Pediste cosa difícil. Y no porque no se la pudiera dar, no porque Dios no se la quisiera dar, sino que él le dijo: para que tú recibas ese poder, vas a tener que someterte a un proceso. Entonces, para que usted reciba la salvación, usted no tiene que hacer nada. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Verdad que no nos tocó hacer nada? Nosotros no caminamos ningún desierto, ni caminamos de rodillas, ni hicimos nada. Simplemente creímos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y nos dio la oportunidad de ser salvos. Y el día que reconocimos a Jesús y dijimos: no entiendo mucho, pero entiendo que necesito un Salvador, y siento que algo está tocando mi corazón, porque no entendíamos que el Espíritu Santo nos estaba redarguyendo y nos estaba enseñando, y ahí recibimos a Jesús y somos salvos. Pero recibir el Espíritu, hermano, y ser empoderados no es algo fácil. No es imposible, pero no es algo fácil. Hay que pasar por un proceso. Entonces Jesús le dijo algo parecido a los discípulos. Le dijo: bueno, a ustedes les conviene. Los discípulos no querían que Jesús se apartara de ellos. Y tenían razón, hermano. Porque todo lo que ellos habían visto, realmente ellos decían: no, nosotros no queremos que Jesús se aparte jamás de nuestras vidas. Y cuando Jesús decía: es necesario que yo vaya a la cruz, que yo muera, voy a ser entregado en manos de pecadores y luego me voy a ir. Entonces eso no les gustaba a los discípulos y decían: no, Señor. Y ya ve que Pedro hasta quiso aconsejar al Señor y: no, Señor, que no te acontezca nada de esto. ¿Cómo es eso? No hables de muerte, por favor. Como cuando a usted le dicen que compre seguro de vida, que más bien debería llamarse seguro de muerte, ¿verdad? Como cuando a usted le dicen: mira, compra tu terrenito por ahí en el cementerio. Y usted dice: no, yo quiero terreno para hacer mi casa, ¿verdad? Pero yo no quiero terreno para hacer tumbas. Bueno, algo así era lo que pasaba con Pedro. Pedro no quería que Jesús hablara sobre estas cosas. No querían ellos, los discípulos, que Jesús se apartara de ellos. Pero Jesús dijo: a ustedes les conviene, ustedes no han entendido bien. Si yo me voy, va a venir otro consolador. Hoy ustedes están viendo simplemente los milagros que yo hago, pero mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes, y las cosas que yo he hecho, ustedes también las van a poder ver y las van a poder hacer. Ahora, ¿por qué los discípulos no querían que Jesús se apartara de ellos, hermano? ¿Por qué la gente no le parecía una buena idea de que Jesús no estuviera? Bueno, podemos ver algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, si ellos navegaban, hermano, cuando la navegación perdía el control, con autoridad Jesús reprendía los vientos. Se recuerda cuando Jesús iba durmiendo en la barca
Y la barca comenzó, hermano, que ya se caía y que ya se daba vuelta, y los vientos eran terribles. Comenzaron a sentir ellos temor en su corazón y decían: ¿qué hacemos? Que ya tratamos de estabilizar esta barca y no se estabiliza. Pero aquí va Jesús con nosotros. Y lo despertaron, y Jesús se levantó, y dice la Biblia que reprendió a los vientos, y hermano, se hizo una tremenda bonanza, todo se puso tranquilo. Y mire, a mí me encanta porque Jesús en una oportunidad les dice: súbanse ustedes al barco y váyanse. Ahora, esto se parece a lo que yo hacía con mi familia cuando les enseñé a manejar. ¿Cuánto les gusta enseñar a manejar aquí, hermano? Quiero tomarme una foto después con usted. Hermano, ¿cuántos tienen paciencia para enseñar? La vamos a canonizar. Yo también. Yo enseñé a mis hijos y le enseñé a mi esposa. A mi esposa yo le enseñé a manejar. Y me recuerdo que al principio yo la sacaba, ¿verdad? Y ya ve cómo cuando uno está aprendiendo a manejar, porque todos pasamos por ahí, todos necesitamos realmente de alguien que tuviera misericordia de nosotros y nos enseñara. Ninguno, pero como que se nos olvida ya cuando nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces queremos que la gente cuando se suba haga exactamente como nosotros lo hacemos ya. Y yo me recuerdo que yo le decía a mi esposa: mira, dale por aquí, no, a frenar poco a poco. Hermano, y mire, y cuando uno no tiene el control, uno está asustado porque uno dice: no, hombre, ya le va a pegar a algo, o nos vamos a quebrar la cara aquí juntos. Y yo cada vez que le decía a mi esposa: no, así no, mi esposa se agarraba del timón y empezaba a reírse, hermano. Y eso me ponía más nervioso a mí, porque decía: ni siquiera está preocupado porque va a pasar algo. Y en una oportunidad yo ya quería parar esa tortura, hermano, de ser yo el que iba al lado de él. Así que un día me habló y me dijo: mira, me dijo, me tengo que ir a manejar, a trabajar, ¿vas a venir para llevarme al trabajo? Y dije yo: ahora es cuando. Ahí están las llaves, le dije: agarra el carrito, súbete y vete. Y cuando llegues allá, me llamas para decirme que llegaste bien. Aquí voy a estar yo preocupado, le dije. Y así lo hice con cada uno de mis hijos. A mi hija mayor la mandé, hermano, en una troca Tundra. De esas que ahora ya uno, el botoncito, ¿verdad? Esa no, esa era un solo sillón así. Y había que jalar una palanca abajo, y ella no sabía cómo hacer eso. Entonces se fue manejando con la punta del pie así. Apenas yo creo que iba viendo así, la pobre, ¿verdad? Y llegó, y desde esa vez no necesité yo hacer nada. Entonces a veces Dios, hermano, nos va a soltar a nosotros, pero nosotros tenemos que comprender que la confianza tenemos que tenerla siempre en Él. Y Jesús envió denle ese aplauso fuerte al Señor, pero envió a los discípulos y les dijo: váyanse. Y en el momento en el que ellos estaban en la tempestad, Él siempre aparece. A veces va a parecer que Él te está enviando simplemente a que tú hagas las cosas, pero donde tú necesites, hermano, siempre Dios va a aparecer. Siempre el Señor extenderá su mano para bendecirte y para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿quién no quería llevar a Jesús en la barca? Yo me imagino que los discípulos, cuando Jesús les dijo: súbanse a la barca y váyanse ustedes, yo me imagino que se pusieron nerviosos. ¿Y si nos agarra el viento? ¿Y a quién le decimos? Él detuvo la tormenta, pero ¿a quién le vamos a decir realmente? Hermano, y esta es una enseñanza para este tiempo. Si tu barca está pasando por una tempestad, si tu familia está pasando por una tempestad, si tu vida hoy se encuentra como en alta mar y estás pasando por vientos recios y fuertes, es tiempo de clamar a aquel que tiene la oportunidad y tiene la autoridad para decirle al viento que se detenga, y el viento le obedece. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Entonces, lo que quiere Dios, hermano, lo que quiere Dios hacer en su iglesia es que nosotros obtengamos la autoridad para decirle al viento: te detienes. Y esto no quiere decir que usted, cada vez que aparezca un huracán, se va a ir a la Florida a tratar de detenerlo, ¿verdad? Porque hay gente que piensa que para eso es. Y no es eso, hermano. Es cuando las cuestiones cotidianas de la vida
vienen a querer voltear nuestra casa, vienen a querer voltear tu matrimonio. Tú te pares como un hijo de Dios y digas: viento, así como le obedeces a Jesús, todo espíritu, porque es la misma palabra, viento y espíritu es la misma palabra en la Biblia. Entonces decirle: yo no sé de dónde vienes, pero te detienes, te calmas en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la autoridad no está en ti, no está en tu intelecto, no está en lo que tú sabes de la Biblia. En realidad tu autoridad viene del Espíritu de Dios, y Dios quiere una iglesia que tiene poder, que está empoderada, que sabe que puede hacer las cosas que su maestro también hacía, y que anhela, y que así como Eliseo anhelaba hacer lo que Elías hacía, también la iglesia anhelamos hacer lo que nuestro maestro hacía cuando estuvo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si hacían una fiesta, mire, ¿por qué la gente no quería que Jesús se fuera, hermano? Porque si hacían una fiesta, invitar a Jesús era conveniente. ¿Se recuerda de aquella boda? De hecho, fue el primer milagro que el Señor hizo, un milagro muy famoso. Invitaron a Jesús, hermano. Y yo me imagino que ellos no sabían la magnitud de lo que significaba invitar a Jesús a su fiesta de boda. Y dice la Biblia que invitaron a Jesús, y yo me imagino que por ahí de pronto, pero esa es solo mi imaginación, dijeron: pero anda con 12. Dijeron: bueno, que se vengan también, ¿verdad? Y los trajeron a todos, invitaron también a los apóstoles, y llegaron ahí y estuvieron en la fiesta. Bueno, usted conoce la historia. De repente en la fiesta se acabó el vino. El vino en la Biblia es símbolo de gozo. Entonces la preocupación de estar en una fiesta y que no hubiera ese elemento tan importante, por lo menos en ese momento, para una fiesta, hermano, era terrible, porque no había vino. Entonces Jesús manda a pedir agua. Y algo que no tenía sabor, de repente se convierte en el mejor vino que pudo haber existido hasta ese momento. Porque dice la Biblia que el maestre Sala, que no era otra cosa sino que un catador de vinos, cuando fue y lo probó, dijo: pero todo el mundo da el mejor vino, deja el mejor vino, da el mejor vino al principio, y deja el vino ya cuando están medio centrados. El vino más barato ese lo dan ya cuando no saben ni qué es lo que están bebiendo. Pero tú, le dijo, has guardado el mejor vino para lo último. Entonces no era que el novio había guardado eso, sino que Jesús había hecho un milagro. Ahora, ¿cómo nosotros comprendemos esto como una verdad espiritual? Que si tú necesitas, si tu matrimonio se está volviendo aburrido, hermano, lo que necesitas es invitar a Jesús a tu casa. Es importante que tú incluyas a Cristo Jesús en tu fiesta. Hay gente que hace fiestas y son cristianos y no invitan a Jesús, hermano. A veces hacen fiesta y invitan a los reggaetoneros, hermano. De veras. Usted no sabe lo que yo he tenido que escuchar a veces en bodas. De verdad. Mi esposa y yo fuimos a hacer una boda hace mucho, ¿verdad? No va a ser que me esté oyendo por ahí los que se casaron. Por eso no digo cuándo fue. Y cuando nos sentamos ahí, porque nos dijeron siéntese para comer, y me imagino yo un buen porcentaje de ahí eran creyentes. De repente escucho yo, empezamos a oír con mi esposa la música, y pusimos un poquito de atención a la letra, porque algunas palabras se oían feas, hermano, antisonantes, horribles. Y yo dije: pero ¿cómo es que pueden poner ese tipo de música? Yo creo que fue culpa del que llevaron a poner la música, que no filtró o no entendía inglés y empezó a poner canciones con malas palabras ahí. Entonces, hermano, tenemos que invitar a Jesús a que esté con nosotros siempre. Donde quiera que nosotros vayamos, Jesús va a ir con nosotros. Donde quiera que usted y yo nos metamos, la presencia de Dios estará allí. Y nosotros tenemos que comprender eso. Y tenemos que ver entonces y decir: bueno, yo necesito invitar a Jesús, así que yo voy a cuidar a donde voy, porque yo sé que Él está conmigo. Ahora, muy importante, una vez más, recalcar: invite a Jesús a su vida. Y lo que sea insípido,
Él le puede poner sabor. Donde haga falta el gozo, hermano, el Señor es el que pone el gozo en nosotros. Y un gozo que permanece, un gozo que no es circunstancial, un gozo que no viene, que no obedece a lo que está a nuestro alrededor, sino que está aquí adentro. Un gozo donde nosotros podemos decir: hoy me está yendo bien, estoy gozoso. Hoy no me está yendo muy bien, pero como no dependo de eso, sino del empoderamiento del Señor, de lo que el Señor ha hecho en mi vida, entonces yo sigo gozoso, tenga o no tenga, hermano. Hay abundancia o haya escasez, no depende de eso. Hay matrimonios que pierden el gozo porque se acaba la cuenta de banco. ¿A alguien se le ha acabado la cuenta del banco aquí? No diga amén. No se siente bonito, ¿verdad? Pero como el gozo no depende de eso, ¿verdad? Mire, yo les he contado a ustedes que en mi juventud, no hace mucho, yo me metía en problemas financieros. Yo era de los que, sí, mire, venía cualquiera, me decía: necesito esto. Yo veía de dónde, si no tenía, pasaba la tarjeta de crédito, hermano. Esas tarjetas de crédito endemoniadas que a veces nos mandan, ¿verdad? Y que le ponen mucho dinero a uno así a la disposición, y uno piensa que es de uno, ¿verdad? Y yo me metí en problemas de eso. Yo me recuerdo que mi esposa, las mujeres como son un poquito más presupuestadas, el hombre no, hermano. El hombre mira 5 peines, los compra todos, aunque solo tenga una cabeza, ¿verdad? Aunque tenga pocos pelos. Y hermano, y yo me recuerdo que esos tiempos de verdad eran muy difíciles. Pero cuando uno tiene al Señor, aún cometiendo uno mismo los errores, uno puede gozarse cuando uno dice: es que el Señor está conmigo. Y mi gozo no depende de lo que yo tengo o de lo que me hace falta. Mi gozo depende de que yo invité a Jesús a mi fiesta. Si mi vida ha de ser una fiesta, hermano, el invitado principal debe ser Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Cuando hay escasez, hablando de eso, Jesús es capaz de multiplicar los recursos. Jesús tiene la capacidad, y tenía la capacidad en ese tiempo, de hacer milagros, hermano. Desde ese momento ya lo tenía Él, porque el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Y Él tenía la capacidad de agarrar un poco y convertirlo en mucho. Y usted conoce la historia de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, estaban reunidos ahí. Y de repente dijeron: bueno, hay que darle de comer a toda esta gente. Y Jesús dijo: denle ustedes de comer, le dijo a los discípulos. Señor, no hay nada, solo hay 5 panes y 2 peces. Eso es lo único que hay. Pero para el Señor no es tan importante la cantidad de los recursos, sino la disposición del corazón de cada quien. Tú puedes decir: es muy poco, pero el Señor dice: pero lo que yo veo realmente es tu corazón. Si tú estás dispuesto a creer y a decir: yo voy a poner esto que tengo y lo voy a poner en manos del Señor, porque Él tiene la capacidad para hacer un milagro. Y entonces, hermano, esos 5 panes y esos 2 peces, el Señor los tomó e hizo el milagro de alimentar a aproximadamente unas, qué sé yo, hermano, más de 10,000 personas que fueron alimentadas con solamente eso. Entonces, ¿cómo no iban a querer ellos? ¿Cómo iban a querer ellos que Jesús desapareciera si realmente, hermano, era el que les estaba proveyendo todo lo que ellos necesitaban? Pero mire qué diferencia entre los discípulos de Jesús, que veían todos estos beneficios y decían: vamos a seguir a Jesús porque nos da de comer. Se recuerda que hasta los regañó por eso. Dijo: ustedes me siguen porque les di de comer. No busquen eso, no busquen esa comida. Mejor llénense, mejor cómanse mi palabra. ¿Para qué? Porque lo que quería el Señor no era que ellos estuvieran viendo: ¿y ahora qué milagro vas a hacer? ¿Y ahora qué otro milagro vas a hacer? Sino que recibiéramos el poder de Dios para nosotros mismos cambiar nuestras circunstancias. El Señor quiere empoderar a su iglesia para que su iglesia no se detenga, sino que avance en todo momento y alcance, hermano, a ver los milagros que Cristo también pudo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte al Señor.
Si alguien estaba enfermo, pero estaba cerca de Jesús, hermano, eso inmediatamente llenaba el corazón de los enfermos de esperanza. Un ciego que escuchó que Jesús pasaba por ahí, iba a decir un ciego que vio, pero mejor no, ¿verdad? Porque no veía. Un ciego que escuchó que Jesús pasaba por ahí, su corazón se llenó de esperanza. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una mujer que tenía flujo de sangre, que estaba enferma por 12 años, escuchó que Jesús iba a pasar por ahí y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. Los doctores le habían dado malas noticias: no hay esperanza para ti. Le habían tomado el dinero y no habían hecho absolutamente nada por ella. Pero cuando vio que Jesús pasaba por ahí, dijo: allí está mi sanidad, voy a tocar el borde de su manto. Entonces, un cristiano lleno del poder de Dios no recibe una mala noticia de la misma manera que la recibe una persona que no le cree a Dios. Porque hay personas, hermano, que de repente les dicen: tienes cáncer, y se mueren más de la preocupación que ahora tienen un cáncer que de la enfermedad en sí. Pero cuando una persona está llena de fe, le pueden venir a decir una cosa como esa, y puede ser de alguna manera una realidad. Pero una persona llena del poder de Dios dice: mi vida está en las manos del Señor, así que yo no voy a perder el gozo. Duele la noticia, sí, como humano me siento mal, pero mi gozo no depende de eso. Mi esperanza viene del Señor, y Él sabe hasta dónde yo voy a vivir, y Él sabe si me va a sanar. Y así han desaparecido cánceres de cuerpos, hermano. Entonces Dios quiere darnos a nosotros el poder. Una vez más, Dios no viene a controlar nuestras vidas, viene a darnos el poder para que el control esté en nuestras manos por medio de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Cristo? Porque Él es bueno. Entonces Jesús, hermano, trajo aliento a sus discípulos. Fíjese, los discípulos estaban amedrentados, hermano, temerosos, se sentían culpables. ¿Por qué? Porque ellos habían traicionado a Jesús. ¿Se recuerda que todos decían: no, Señor, nosotros iremos contigo y vamos a estar contigo? Pedro era el primero que decía: Señor, no te vamos a dejar. Y de repente, cuando vieron que Jesús se lo llevaron, ellos salieron corriendo todos, hermano, y Pedro lo negó 3 veces, y usted conoce la historia. Entonces ellos se sentían mal. Decían: bueno, pero ya volvió a aparecer, ahora glorificado, ahora lo vemos, está aquí, sí es cierto, resucitó, pero ahora habla de que se va a ir, y estaban muy temerosos. Pero entonces Jesús, en Juan capítulo 20, versos 21 y 22, dice: entonces Jesús les dijo, se les apareció y les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Note, Jesús llega, se presenta a los discípulos y sopla sobre ellos. Y al soplar sobre ellos les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero esto parece una contradicción, porque Él posteriormente les decía: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. ¿Y la promesa qué era? Era la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué Espíritu Santo sopló sobre ellos en este momento? Lo que ellos necesitaban era ánimo para seguir adelante. Lo que ellos necesitaban era un soplo de Dios para poderse levantar del estado de ánimo en el que ellos se encontraban. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros a veces buscamos una palabra de motivación para que nos ayude. Y venimos a la iglesia, Dios nos habla, Dios sopla sobre nosotros y recibimos una vez más ese ánimo para seguir adelante. Pero nosotros no debemos depender solamente de eso cuando Dios ha prometido el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que eso no nos falte en ningún momento. A veces puede ser que nosotros venimos a la iglesia, nos sentimos bien, Dios nos habló, pero salimos de aquí, hermano, y ya el lunes parece que eso se apagó.
Y ya cuando tenemos que enfrentar ciertas situaciones en nuestra vida, parece que ese gozo y lo que había en nosotros ya se terminó. Es por esto que nosotros necesitamos el empoderamiento, necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, habitando en nosotros. Ellos tenían el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Dígalo con fe. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Ahora la pregunta se las cambio. ¿A cuántos los tiene el Espíritu Santo? Porque una cosa es que nosotros tengamos el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Entonces necesitamos que ese poder de Dios nos abrace. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volviendo a la historia de Eliseo, hermano. Eliseo, viendo que lo que Elías hacía, comprendió el secreto de su poder. Eliseo dijo: Elías se va a ir, pero a mí no me preocupa que Elías se vaya, porque yo ya sé a dónde va. A mí lo que me preocupa es que deje de lo que tiene cuando se vaya. Si nota la similitud con la historia de Jesús, los discípulos preocupados porque Él se iba, porque querían los beneficios, pero no querían ellos el proceso de alguna manera. Entonces Eliseo dijo: yo quiero ese poder. No estoy preocupado porque mi maestro se vaya a ir. El Señor se lo va a llevar y él va a estar muy bien allá donde el Señor lo va a trasponer. Pero si yo soy el que me voy a quedar, yo quiero de ese poder que él tenía. Y vaya de regreso conmigo a segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 1 y 2. Y vamos a ver, mis hermanos, rápidamente 4 lugares que tuvo que pasar, a donde llevó Elías a Eliseo para recibir el empoderamiento. Él tuvo que pasar por 3 ciudades y un río para que entonces él pudiera recibir el empoderamiento del Espíritu Santo. Una vez más, la salvación gratis, el Espíritu Santo sella nuestras vidas, recibimos el ánimo cada vez que estamos aquí, pero recibir el poder del Espíritu Santo conlleva un proceso. Y vea por favor conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Entonces veamos estos 4 lugares uno por uno, hermano, por donde llevaron a Eliseo para recibir el poder que tenía también Elías. Y lo primero es la ciudad de Gilgal. Gilgal significa rueda o círculo. Y este es el lugar de purificación. Para que nosotros podamos recibir el poder de Dios, hermano, tenemos que entrar en un proceso de purificación. Por eso es que Gilgal significa rueda o círculo. ¿Se recuerda del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, hermanos, llegaron a cierto punto donde ellos enviaron a unos espías para que vieran la tierra prometida. Y usted conoce la historia, regresaron 2 de ellos, pero bien animados, y 10, que eran la mayoría, regresaron diciendo que no se podía porque había gigantes y porque no había manera en que ellos podían conquistar la tierra. Por la incredulidad de ellos, el Señor dijo: toda esta generación no va a entrar en la tierra prometida hasta que se levante una generación con un corazón más puro, que puedan creer a la palabra que yo les he hablado. Entonces entran en un proceso de dar vueltas, hermano, y pasan por toda una generación, 40 años, pasan ellos dando vueltas y vueltas y vueltas en un proceso de purificación hasta que murieran todos los incrédulos y se levantara una generación que le cree a Dios. Entonces a veces nosotros entramos en procesos donde damos vueltas, hermano. Y yo siempre he dicho que dar vueltas es aburrido, hermano.
un viaje donde usted está dando vueltas y vueltas y vueltas, eso suele ser muy aburrido. Pero entonces Dios a veces nos tiene ahí, hermano, porque lo que está haciendo es purificando nuestra vida de falta de fe. Dios quiere traer purificación, que nuestra vida esté enfocada en Cristo Jesús y que nosotros aprendamos a depender de Él y solamente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Y esta generación, hermano, que iba a entrar en la tierra prometida, dice la Biblia que cuando entraron, se recuerda que los judíos siempre se circuncidaban. Pasaban por un proceso de circuncisión los varones. Entonces, toda esta generación nueva, que ahora sí le creían al Señor, que se levantó, no habían sido circuncidados. ¿Qué representa la circuncisión en este tiempo? La circuncisión representa el exceso de carne, es decir, cuando ya ve que en el prepucio era lo que ellos cortaban del órgano masculino. Entonces, en un sentido espiritual, lo que esto quiere decir es que a veces en nuestras vidas hay exceso de carne. Nosotros hacemos y creemos y confiamos y actuamos en la carne, y eso tiene que ser quitado de nuestra vida. ¿Para qué? Para que aprendamos a caminar conforme al Espíritu, conforme a la palabra de Dios. Entonces toda esta generación no había sido circuncidada. Entonces Dios le habla a Josué y dice: ahora esta nueva generación, antes de que posean la tierra, antes de que puedan entrar en una vida plena, antes de que puedan ver los frutos, ellos tienen que ser circuncidados. Y dice la Biblia, yo se lo leo rápidamente, Josué 5, comenzando en el verso 8, dice que Josué, mire lo que pasa aquí, dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. 3 áreas necesitan ser circuncidadas en nosotros, hermano. La primera área es los oídos. La Biblia dice que hay que tener oídos circuncidados. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener exceso de carne en nuestros oídos, hermano? A través de lo que nosotros escuchamos. Si usted escucha todo el tiempo cierta música con letra dañina, hermano, usted va a tener en sus oídos mucha carne. Porque ¿de qué hablan las canciones ahora, hermano? Bueno, siempre han tenido su grado ahí de cosas malas, pero hoy, hermano, la música que se escucha, y mire, la que escuchan muchos de los jóvenes. Y ahora es chistoso porque ahora también hay viejos oyendo esa música, hermano. Y no le ponen atención a la letra que esta música tiene y que es dañina. Entonces están escuchando estas cosas y como a veces la música todo es ritmo, ¿verdad? Y la gente pone atención al ritmo, pero no pone atención a lo que se está diciendo. Y como la mayoría de reggaetoneros no saben hablar, hermano, entonces lo que dicen no se entiende bien. Entonces están diciendo un montón de barbaridades y la gente está llenando sus oídos y su mente de este tipo de cosas. Entonces la mente, los oídos comienzan a llenarse de carne y nosotros empezamos, no solamente la música es un ejemplo nada más, pero lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros oímos, a lo que nosotros le ponemos atención en nuestra vida, puede o traer espiritualidad, hermano, o traer carnalidad. Y cuando nuestros oídos están llenos de carne, es tiempo de circuncidarlos, es tiempo de someter nuestros oídos a la palabra de Dios y a cosas que realmente nos edifiquen y nos ayuden a ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Lo que oigo, lo que hablo, hermano, nuestra lengua tiene que ser circuncidada. A veces hay ciertas cosas que no funcionan por nuestro negativismo. Le acabo de hablar del pueblo de Israel.
Cuando ellos iban a entrar, dijeron: no se va a poder, esto no se puede hacer, no se puede lograr. Y eso provocó que ellos no entraran nunca a una vida plena en la tierra prometida. Eso provocó que ellos nunca pudieran ver los frutos que se podían comer en la tierra prometida. Entonces, hermanos, si queremos ver fruto, si realmente queremos ser una iglesia empoderada, tenemos que cuidar la manera en que nosotros hablamos, la manera en que decimos las cosas. ¿Qué habla usted? A veces nosotros hablamos, somos religiosos, hermano, a veces. Porque en la iglesia, Dios le bendiga, hermano. Qué hermoso es poder compartir de esta presencia de Dios. Y hablamos con salmos y cánticos espirituales. Qué bueno, la Biblia dice que así debemos hacerlo. Pero no debemos hacerlo por religión. ¿Qué vocabulario nosotros tenemos cuando estamos fuera de aquí? Eso tenemos que revisarlo. Porque a veces podemos estar hablando muy bonito aquí y allá en la casa pegar unos gritos, hermano, y con unas palabras antisonantes. ¿Y sabe qué? Los muchachos están escuchando. Ellos oyen y ellos se confunden un poquito porque dice: oye, pero si allá mi papá en la iglesia parece que anda caminando a 2 centímetros de la tierra, ¿ah? Y aquí en la casa de plano. Entonces necesitamos circuncisión en nuestra lengua, la forma en que hablamos, en el corazón, nuestras motivaciones y la manera en que nosotros amamos, hermano. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que ser circuncidado. A veces amamos, pero porque queremos algo. ¿Sí o no? A veces, hermano, el ser humano es así. Ama, pero porque quiere recibir algo de regreso, en retribución. Y Dios nos enseñó a nosotros que nos amó a pesar de ser pecadores. La Biblia dice que conocimos el amor de Dios de esa manera, en que siendo nosotros pecadores, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces la iglesia tenemos que aprender a amar a los que nos aman a nosotros y a los que no nos aman, hermano. Si alguien le hace una cara bonita, usted lo ama porque le hace una cara bonita, pero si le hace una cara fea, ahí es donde tiene que pensar y decir: ¿será que yo quiero amar a esta persona? Yo siempre he dicho que el amor es una decisión que uno toma. Yo decido que, mire, cuando a mí vienen así que, es que ya no siento el amor. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, decía aquella hermana que cantaba, ¿verdad? Y yo le digo: ahora es que el amor tiene que madurar, porque usted tiene que decidir amar a una persona. ¿Me doy a entender? Pero bueno, amemos, no importa si nos dan o no nos dan, hermano. Hay gente que hay que hacer un esfuerzo para amarla, pero en Dios todo lo podemos hacer, porque Él nos da el poder para dar del amor con el que nosotros hemos sido amados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es Gilgal, el lugar de purificación. Para recibir el poder de Dios hay que ser purificados, hay que ser circuncidados. Número 2, la ciudad de Betel. Betel significa casa de Dios. Y este es el lugar donde somos conscientes de la presencia de Dios, a pesar de cómo nosotros somos. Porque nosotros a veces pensamos que Dios va al lado nuestro, ¿verdad? Dios va al lado nuestro y, tuve un mal pensamiento, Dios se apartó. Me tropecé, Dios ya no está conmigo. Y así tuvo una experiencia Jacob. ¿Se recuerda de Jacob? Jacob quería la primogenitura y como la quería tanto, hermano, no buscó los métodos de Dios, sino que buscó los métodos de la carne. Y entonces engañó a su papá y se la robó a su hermano. Le robó la primogenitura y le robó la bendición que no le pertenecía a él. Entonces su hermano se molestó por lo que él había hecho. Su hermano tampoco era el más espiritual del mundo. Así que cuando él dijo: mi hermano ya sabe, ahora quién sabe cómo me va a ir, así que yo me voy huyendo. Y dice la Biblia que se fue. Y por allá en un lugar apartado, ya cansado, tomó una piedra como almohada y se acostó a dormir.
Y de repente tuvo un sueño y él veía una escalera que llegaba al cielo. Y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando él despertó, él fue consciente de que independientemente de su conducta y de cómo él estaba, Dios tenía un propósito para su vida y estaba allí. Y entonces cuando él despertó dijo: este lugar es terrible. Pero no terrible en el sentido de tener miedo y querer salir corriendo, sino que dijo: aquí está la presencia de Dios. Esto no es otra cosa que Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces tú tienes que entender, hermano, que en el proceso quizá te vas a equivocar, en el proceso quizá vas a tropezar, pero entiende que Dios no te va a dejar, que Dios te tomará, y si caes, Él te va a levantar y Él te va a fortalecer para que sigas adelante. No te detengas en el proceso. Mira, es curioso porque Elías le decía a Eliseo: Eliseo, quédate aquí. Y es curioso que él le propusiera eso, ¿verdad? Mira, a veces Dios mismo te puede decir a ti: ¿quieres ser mi discípulo? ¿Cuántos aquí en alguna oportunidad, respóndase ahí en su corazón, le han dicho: Señor, yo quiero ir más allá? Señor, yo quiero conocerte más. Señor, yo quiero servirte. ¿Alguien le ha dicho al Señor: yo quiero servirte? Mucho cuidado con decirle: yo quiero servirte, porque entonces el mismo Señor viene y dice, porque también habla inglés, dice: ¿Are you sure? ¿De veras quieres? Hay un precio, hay algo que tienes que hacer. ¿Quieres hacerlo? Mejor quédate ahí. Te pueden decir algunos, ¿verdad? Hay personas que van a venir a decirte: no, hombre, tranquilo. No. Mira, a Eliseo se le aparecían los hijos de los profetas y empezaban a interrumpirlo en su camino. A veces hay personas que no quieren avanzar, pero tampoco quieren que otro avance. Y como no quieren avanzar ellos, quieren que los demás se queden. No, tanta iglesia. No se me vuelva tan iglesiero. No sé si existe esa palabra, pero si no, yo voy a mandar a ponerla en el diccionario. No seas tan así. No, hombre, tranquilo, tampoco es así la cosa. Y a veces va a haber gente y Dios te va a probar a través de esa gente, diciéndote: no, quédate aquí, ya está bien, con que vengas los domingos es suficiente. ¿Para qué vas a leer la Biblia durante la semana? ¿Para qué vas a orar durante la semana? Hay gente que va a tratar de detenerte, pero tú tienes que pararte y decir: no, vive Jehová y vive tu alma, decía Eliseo, que no te dejaré. Voy a avanzar, ya llegué a Gilgal, ahora hay que ir a Betel. Ahora voy a ir a tener esa experiencia, a entender que Dios está conmigo. Voy a seguir en ese proceso porque yo quiero ese poder, porque yo quiero tener ese control propio, porque yo quiero ver mi vida transformada, y no solamente la mía, sino que quiero ser un instrumento de Dios para que otros también sean bendecidos por el poder que Dios ha puesto en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nos lleva a la siguiente ciudad. La siguiente ciudad a la que ellos van es a Jericó. Y Jericó significa fragrante. Y a mí me gusta esto porque dentro de los orígenes de esta palabra, en la palabra en hebreo es ruach. Y la palabra ruach significa aliento, significa soplo, significa también espíritu. Y fíjese, esta fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel. Aquí es donde encontramos el propósito del poder. El Señor le había dicho a la generación incrédula: ahora todos a dar vueltas por 40 años sin ningún propósito, porque el propósito era la purificación del pueblo, así tuviera que morir gente. Pero a esta generación no la manda a dar vueltas al desierto, sino que lo que ellos encuentran es una muralla, hermano. No se podía conquistar Jericó porque había una muralla. Y curiosamente, Dios los manda a dar vueltas, pero esta vez alrededor de la ciudad.
¿Para qué? Para ver el propósito por el cual ahora ya no iban a dar vueltas por gusto. Ahora iban a dar vueltas, hermano, con un propósito. ¿Ok? Este es el propósito: conquistar la tierra, ver los frutos, ver estas murallas caer, ver el poder de Dios. Este es el propósito que yo tengo. Dios no da el Espíritu a nadie si no tiene propósito, hermano. Es más, en aquel tiempo se le echaba aceite a la gente, se les ungía con aceite. ¿A quiénes se ungía, hermano? Se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se dedicaba a los sacerdotes. Entonces la unción caía sobre estas personas porque tenían un propósito, estaban siendo dedicadas. No era solamente para que cayera el aceite. Hermano, a veces como iglesia en general, la iglesia en general, a veces hacemos cosas sin ningún sentido. Vengan todos, tráiganme una botella de aceite aquí, hagan una fila. Y empiezan a echarle aceite a la gente, hermano. Y mire, en una ocasión a mí me dejaron caer media botella en la cabeza. Hubiera querido tener como los carros así, que me limpiaran los ojos, pero no veía nada. Hermano, simplemente la mayoría de los que estábamos ahí en ese momento no entendíamos ni qué estaba pasando. Nos emocionábamos, sí, y se sentía bonito, gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo no es para sentir bonito, no es para estar high en su presencia, ¿verdad? Qué bueno, qué lindo es sentir la presencia de Dios, pero ese no es el propósito. Si Dios derrama su unción sobre ti, es porque tiene una asignación que darte, es porque Dios quiere usarte, es porque Dios quiere que tú rompas murallas, conquistes la tierra y puedas ver el fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios quiere que se caigan murallas en tu casa, en tu matrimonio, que se han levantado a veces, o en tu mente, hermano, para que puedas ver el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces nos da el poder porque existe un propósito. Si Dios te trajo a este lugar, tú no estás aquí por casualidad. Si tú has sentido de parte de Dios algo, si algo ha sucedido en ti, definitivamente Dios tiene algo para tu vida. No importa quién tú seas, o de dónde vengas, o lo que haya sucedido antes. Volvamos otra vez a Jacob. Jacob decía: tengo un pasado de mentiras, he sido un tramposo, me robé y tomé lo que no era mío. Pero el Señor está aquí porque Él tiene un propósito para mi vida. Cuarto lugar lo lleva al río Jordán. Y la palabra Jordán significa descender. Este es un lugar de expectativa, hermano. Mire, segundo el libro de Reyes 2:6 dice: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. En el Jordán, recordemos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué sucedió, hermano? Se encontraron con el Mar Rojo. ¿Qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo y pasaron en seco. Esta nueva generación que habían nacido en el desierto, hermano, ellos no vieron ese milagro. Entonces, cuando llegaron al río Jordán, ya para cruzar a Jericó, esto es un símbolo del bautismo. Cuando ellos llegan a ese punto, dice la Biblia que el Señor le dijo a los sacerdotes: ustedes son los primeros que van a poner sus pies en el agua. Ustedes son los primeros que deben mojarse los pies. Y eso tiene una enseñanza para nosotros como varones, los varones de acá. ¿Por qué? Porque los primeros que tenemos que poner los pies en el agua, que es la palabra de Dios, hermano, somos los hombres. Si queremos que algo cambie en nuestros hogares, en nuestras casas, si queremos tener autoridad, no la del abuelo, sino la de Dios, hermano, tenemos que sumergirnos en la palabra. Y a mí me encanta porque Jordán significa descender. Y miren, nosotros siempre decimos: hay que descender a las aguas. ¿Qué hace usted cuando usted se bautiza? Usted se sumerge en el agua. Usted desciende al agua.
Usted no dice, bueno, póngame una piscina en el segundo nivel para estar siempre arriba, sino que se trata de bajar. Yo siempre he dicho que en el Señor, hermano, los escalones no son hacia arriba, son hacia abajo. No hay tal cosa como, hermano, es que yo ya, usted no sabe la unción que yo me cargo. Usted no sabe, usted de veras no conoce por dónde yo he pasado y dónde el poder de Dios ha caído sobre mí. Por eso a mí ya no me pongan a recoger basura. Eso es muy bajo para mí, que ya estoy en otro nivel. No, porque los niveles aquí son hacia abajo. Se trata de ser más humildes. No se trata de un título, se trata de decir, hey, pónganme el título que ustedes quieran, yo soy un siervo de Dios y lo que quiero es servir. Y mientras más descendemos, más nos sumergimos en la palabra. Mire, sumergirse en la palabra requiere de humildad de parte nuestra, porque nosotros tenemos nuestra manera de pensar, hermano. Mire cómo hoy hay lucha de pensamientos y de ideologías y no, pero yo creo así, y todo el mundo parece tener razón. Usted los mira y dice, sí, ¿a cuál le hago caso? Por eso es que el Señor dijo, no te hagas ni a la derecha, ni te hagas a la izquierda. Esto va para los que les gusta la política, ¿verdad? No te hagas tú quédate en el centro, mirando al que realmente tiene la autoridad, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice la Biblia que ellos llegaron allí. Ahora, una vez más, esto toma humildad. Nosotros tenemos que despojarnos de quién nosotros somos para permitir que la palabra de Dios realmente haga un cambio en nosotros. Fíjese, rápidamente, Naamán, ya voy a terminar porque este es el último. Naamán, dice la Biblia que llegó, él no era israelita, era un sirio y tenía lepra. Y cuando él llegó con el profeta, que precisamente era Eliseo, llega y le dice, y ni siquiera salió a atenderlo, mándenlo al río Jordán. Mire, Eliseo sabía lo que pasaba en el río Jordán y dijo, mándenlo al Jordán, directo, métanlo ahí y díganle que se meta 7 veces, no una, sino 7 veces. Ahora, este era un hombre que era un general, era un hombre exitoso, hermano, era un hombre que el rey lo amaba, era admirado. Ese hombre, todo el mundo le pedía autógrafos, hermano, me imagino yo, ¿verdad? No dice la Biblia eso. Los niños querían ser de pronto como él, pero el problema es que él tenía una lepra y el profeta le dice que se meta en el río. El río Jordán, guácala, dijo él. Si en Guatemala está el río Dulce y el Usumacinta, tan mejores. En Siria tenemos mejores ríos y más limpios que este. ¿Por qué? El Jordán no, ese es un río sucio, yo no quiero meterme ahí. Y alguien por ahí lo convenció, le dijo, rey, general, tú estás acostumbrado a hacer cosas mucho más difíciles. ¿Qué te cuesta obedecer y meterte en ese río? Y mire, no una, sino 7 veces. Una por cada día de la semana, hermano. Vuelvo una vez más y repito, todos los días necesitamos de esa agua para que nos limpie, hermano. Y dice la Biblia que él fue y se metió y así las 7 veces. Cuando salió de ahí, hermano, su piel era como la de un bebé. Si nosotros creemos a la palabra del Señor, nos sometemos a ella, descendemos y decimos, Señor, no son mis pensamientos, es tu palabra. Voy a descender de ese pedestal donde yo mismo me puse o los demás me han puesto. Me voy a someter a tu palabra. Y hermanos, si lo hacemos constantemente y no desmayamos, vamos a ver el milagro de Dios primeramente en nuestras vidas, y Dios entonces nos permitirá ver su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Para terminar, Elías, dice la Biblia que llegaron al Jordán, y cuando llegaron al Jordán, él agarró su manto y golpeó.
el río Jordán, y el río Jordán se abrió. Esa era la expectativa que ellos tenían, y cruzaron los dos en seco. De repente vino el carro de fuego, los apartó a ellos, y un torbellino tomó a Elías y se lo llevó. Pero cuando se llevó a Elías, Elías soltó su ropa, soltó su manto. Y como él le había prometido, le dijo: si tú ves cuando yo sea quitado de ti, entonces la doble porción que hay en mí va a caer sobre ti. Entonces cuando él agarra, dice la Biblia que agarró el manto y se fue y se paró en la orilla del río y dijo: ahora vamos a poner a prueba esto. Y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó con el manto el río Jordán, y ese río se abrió una vez más, hermano. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el mismo poder que fue derramado sobre los discípulos allá en el Pentecostés es el mismo poder que Dios quiere traer sobre su iglesia. Dios quiere que tú tengas autoridad, Dios quiere que tú tengas control, Dios quiere que su iglesia caminemos, hermano, confiados en que Él está con nosotros. Pero hay que pasar por esos procesos. Hay que decirle: Señor, yo necesito purificación. Señor, yo necesito esa conciencia de que tú estás conmigo. Hermano, ya no dudes de que si Dios es Dios, o si Cristo realmente, o eso es algo que alguien se inventó. Ya deja de dudar en eso. Sigue el proceso y recibe el poder de Dios para ver los milagros y el fruto que Dios quiere dar, no solamente a tu vida para que tú lo disfrutes, sino para que tu familia pueda ver el poder de Dios en ti, para que tus hijos no solamente escuchen lo que dices, sino que vean en ti lo que Dios ha hecho en tu vida. Y cuando tú hables, lo hables desde la autoridad de haber visto la mano de Dios en tu corazón y en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Ponte de pie, por favor.